Hola amigos de Ni Hao Chile, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar respecto a las relaciones, tanto presentes como futuras, de Chile y el gigante asiático. Y para esto nos encontramos con la economista Marcela Vera, quien además es directora en la Universidad de Santiago y también doctora en Ciencias Sociales. Pero antes recordarles que estamos en el restaurante Chuxiang, que es un lugar que se parece mucho a China. Acá pueden encontrar todo tipo de platos y los ingredientes hasta la forma de comer. Son platos que no vas a encontrar en cualquier parte y la experiencia completa te hace sentir que viajaste sin salir de la ciudad. Si quieres probar algo realmente distinto, Chuxiang es la parada obligada. ¿Dónde? En Romero 2850 en Barrio Yungay. Un aplauso, por favor. Un aplauso también para Marcela, que es primera vez que viene para acá. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar en su programa. Qué bueno. Hoy, muchas gracias por venir. No está de más decirlo. Y bueno, nosotras estábamos comentando antes que para este episodio en particular, quizás sea necesario especificar que estamos grabando hoy, 11 de octubre. Ayer Donald Trump hizo un anuncio bastante importante que remeció nuevamente el mundo, que fue 100% de aranceles a China. Seguido de esto, primero vamos a aterrizarnos un poco en lo que nosotros íbamos a conversar. Marcela, este año es muy importante para China porque se cumplen 76 años de la República Popular China. Y además se cumplen 55 años de relaciones bilaterales con Chile. Cuéntame un poco, ¿qué podríamos destacar en todo este periodo? Hitos, eventos importantes que han cambiado un poco el curso de la historia entre las relaciones de estas ambas naciones. Mira, octubre es un mes muy importante para nuestro país, ha marcado distintos hitos. Entre ellos, en 1952 tuvimos la generación del Instituto Cultural Chino, precisamente al calor de una petición que realizó nuestro premio Nobel, Pablo Neruda. Es ahí cuando se establece como el primer hito fundamental que nos permite también mostrar una trayectoria que tiene que ver con la generación de un puente cultural entre nuestros dos países. En segundo término, en 1970, el 15 de diciembre, para ser exacta, se establecen las relaciones bilaterales plenas, las relaciones bilaterales que nos permiten generar entonces relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto generó entonces las bases para también tener una trayectoria política, diplomática con China, que es la más larga dentro de los países sudamericanos. Y ya en 2005, bajo el gobierno del presidente Lagos, se firma entonces el primer tratado de libre comercio que entonces establece relaciones entre Chile y China a nivel comercial, y también eso nos posiciona en el ámbito latinoamericano como el primero que ejerció esa labor. Entonces eso nos marca una trayectoria en donde hemos ido estableciendo relaciones culturales, relaciones diplomáticas, políticas y por otro lado relaciones comerciales. Esta amplia gama de fortalezas que ha tenido nuestro país, incluso siendo de los primeros en varios momentos, ha generado entonces la posibilidad también de profundizar estas relaciones. Por ejemplo, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se generan una serie de alianzas que nos permiten entonces situarnos como un país que tiene con China una alianza estratégica de largo plazo. Y por otro lado, con el presidente Sebastián Piñera ya se consolida nuestra relación comercial, el fortalecimiento de las inversiones conjuntas a través de la generación de la firma que ocurre al calor también de este mandato, de la inserción de nuestro país en la franja y la ruta. Eso es algo muy importante que nos permite mostrar una trayectoria que ha ido concretizando acciones en esta relación bilateral, ¿ya? Y por último, ya el año 2019, en abril, para ser exacta, el presidente Sebastián Piñera es recibido por el presidente Xi Jinping en el Palacio del Pueblo, y esto nos permite entonces generar un plan en donde se generan ya sectores específicos que pueden recibir las inversiones chinas, la tecnología, pero al mismo tiempo con una senda y una trayectoria que nos permita generar lazos fuertes, pero al calor de planteamientos concretos. Perfecto. En resumen, tenemos ya un camino pavimentado. Así es. Ya nos adentraremos un poco en el futuro de lo que significa toda esta historia que tenemos en conjunto.
Pero hay una pregunta muy importante y que yo creo que muchos de acá que nos están viendo, nos están escuchando, se preguntaron este año, ¿no? Y que es justamente la inauguración del puerto de Shanghái en Perú, que por demás fue espectacular, increíble. Pero ¿por qué no en Chile? Considerando también la trayectoria y el nexo que tenemos con China. Bueno, Chile lamentablemente en este último periodo ha frenado las inversiones chinas en nuestro país. Esa es la realidad. Han habido distintos aspectos que tienen que ver más bien con la presión que ha establecido Estados Unidos, no solo en el actual gobierno, sino que también en el sector empresarial, en el sector militar, y eso ha ido frenando entonces que China pueda instalar el nivel y volumen de inversiones que está estableciendo en otros países latinoamericanos. Yo lo he definido como un rezago muy profundo, porque en definitiva estamos quedando muy atrás de países vecinos como Perú, ¿ya? El puerto de Chancay inicialmente iba a construirse en Chile, ¿ya? Sin embargo, producto de esta serie de impedimentos que estableció Estados Unidos, pero al mismo tiempo esta falta de visión política, diría yo, de nuestra élite, que finalmente postergó esta decisión y por tanto los capitales inmediatamente se trasladaron entonces a un punto también que es súper estratégico, que es el puerto de Chancay. Esto uno lo tiene que ver con una mirada de largo plazo, porque finalmente la generación de la infraestructura a ti te permite poder proyectar no solo al país en sí, su comercio interno, sino que en efecto te posiciona geopolíticamente como un canal de transmisión de ciertos aspectos logísticos como ocurrió y ocurre con el puerto de Chancay. Sí, o sea, insisto, creo que es un buen momento también para hacer esta pregunta, porque y esto es algo que nuestros auditores lo han escuchado siempre, y bueno, tú lo manejas al revés del derecho, que es al fin y al cabo un choque cultural, político, económico, que es que China tiene como esta proyección a largo plazo. En Chile no ocurre. Sin embargo, recientemente destituyeron a Dina Boluarte, entonces nuevamente quedamos un poco enfrascados en esta pregunta. Si bien acá la estabilidad política va zigzagueando, llevamos muchos años desde el retorno a la democracia donde hemos mantenido más o menos ciertos stands. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay una teoría en las relaciones internacionales que establece esta idea como de que Chile debiese mantener una neutralidad estratégica, ¿ya? Tanto con Sin Estados Unidos embargo, claro, con China. como si Chile pudiese ser como un actor neutral en donde se pudiera relacionar con todo. Es una fantasía, Sí. una Qué fantasía bueno que lo dijiste, muy gracias. concreta y muy real, es una fantasía. Y eso impide que Chile profundice sus relaciones con su principal socio comercial. Esa es la realidad, porque al final tú no quedas bien con ninguno, No, con una postura neutral, más en un proceso de guerra comercial, tú quedas mal en realidad con con todos. los Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y por tanto, todas las inversiones que perfectamente podrían haberse instaurado en nuestro país para el beneficio además de todas las regiones, porque esto ocurrió en distintos sectores productivos, muy lamentablemente esto no ha ocurrido producto precisamente, yo diría, como de esa siguiera, esa falta de realidad respecto sobre todo la proyección que uno puede establecer en los próximos años. Aquellos países que reciben estas inversiones ahora generan un proceso de industrialización intensiva, autónoma, soberana, y por tanto nosotros vamos a quedar rezagados respecto a ese proceso de modernización tecnológica que están viviendo los países vecinos, los países de nuestra región, al calor, muy por cierto, de estas relaciones bilaterales que están construyendo con China. Pero Chile tenía la ventaja de ser el primero que estableció por la historia que te comenté anteriormente y por tanto todavía están las bases políticas para que el siguiente gobierno reoriente sus decisiones respecto de esto y podamos generar una adecuada modernización tecnológica, que es lo que hoy día necesita nuestro país. Y ahora viene el tema que tú eres experta y gracias por estar acá. ¿Qué ocurre con el litio realmente? O sea, si uno se mete al portal de las noticias, busca litio en Google, puedes ver hartas noticias, informaciones al respecto, que se avanza, que se retrocede, que se para, que dicen que sí, que dicen que no. ¿Qué va a pasar? Bueno, el caso del litio es un caso súper enigmático. La gente debe saberlo. Nosotros no tenemos reservas infinitas, tenemos reservas solo por 30 años. Sin embargo, el acuerdo que hoy día estamos observando entre Codelco y Sokimich hace que durante estos 30 años se agoten las reservas. Y por tanto, lo que se está haciendo es una especie como de
privatización camuflada y se le está entregando la explotación del mineral más importante no metálico que existe en el mundo, que está constituido en el Salar de Atacama, a la familia de Julio Ponce Lerú y Pinochet. Esto lo que ha establecido, además, es un referente respecto de la impunidad, porque es una empresa, Soquimich es una empresa que se privatiza con fondos públicos, es decir, se le dio un crédito público a Julio Ponce Lerú para comprar la empresa que pagamos nosotros porque él no terminó nunca de pagar, él pagó solo un tercio. Esto entonces hace que en primer término sea un caso de impunidad muy importante en términos económicos. Ahí hay en curso un delito, hubo una comisión investigadora en el Congreso de la República de Chile que estableció toda esta información, no es una información, digamos, de investigación parcial, sino que es una investigación que se realizó en nuestro Congreso y por tanto sabemos que esta empresa, además de ser privatizada de esta manera, nunca industrializó el litio, que es lo más grave, digamos, de todo el corazón del problema, porque por una parte se apropió de rentas que en los últimos 10 años han alcanzado los 40.000 millones de dólares, o sea, una cifra enorme. En algunos momentos eso ha sido nuestro presupuesto de la nación. Hoy día es un poco menos de la mitad, pero estamos hablando de una cifra de ingresos muy importante y por otro lado ni siquiera utilizó ese bien para industrializarlo y generar un ecosistema de desarrollo productivo en nuestro país. Entonces, es muy grave la situación que ocurre en el caso del litio. Es un sueño de muchos, siento yo, desligarnos de seguir siendo extractores, ¿o me equivoco? Y al mismo tiempo también tú dices, bueno, pero ¿por qué si podrían ganar más dinero entonces no industrializan? Y eso es también si uno mira las distintas informaciones que son públicas, además de por parte de la empresa de Soquimich, uno puede observar que ellos han llegado a distintos convenios con Estados Unidos. Entonces lo que ahí puedes observar es que Estados Unidos se apropia de nuestro litio, lo procesa, lo convierte en definitiva en máquinas, en automóviles, en espacios para la robótica. Sin embargo, en nuestro país, entonces queda todavía rezagado de este desarrollo productivo. Y por otro lado, China está ofreciendo, y lo ha hecho también de forma muy correcta y muy explícita a través de distintas empresas, la posibilidad de generar industria en nuestro país al calor del litio. Eso es muy importante. Que son proyectos que existen, pero que han reculado con la idea. Que son proyectos que además estaban como en el plano de las posibilidades, pero que el actual gobierno no ha permitido que esto se viabilice y por tanto eso ha establecido también nuevamente un rezago ya no solo en términos del puerto, no solo en el manejo de datos como ocurrió con el caso colombiano, que acá se comentó muy poquito, pero ocurre, y también ocurre en el caso en particular de la industria del litio. Entonces, ¿qué decir del centro astronómico que también se iba a establecer en la zona norte? Entonces, uno tiene que observar esto no como si fueran hechos aislados, porque no lo son, No. sino que hace parte de una estrategia de Estados Unidos en nuestro país que impide el desarrollo adecuado también del proceso de modernización que requerimos todos los chilenos. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Porque a veces la gente como que mira la industria como muy a lo lejos. Sin embargo, si usted va a su trabajo y entonces se ha generado todo un proceso de mejoramiento en la tecnología que usted utiliza en su diario vivir, en su labor cotidiana, ¿usted se siente mejor o peor? ¿Usted puede producir más feliz? ¿Puede producir mejores productos para el país? Por supuesto. Evidentemente eso es necesario, pero al mismo tiempo también lo requiere nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema requiere modernizar las industrias para que no aumente la contaminación. Por tanto, es un momento clave para nuestro país y sin lugar a dudas el siguiente gobierno puede retomarlo y tomar un rumbo y una senda de desarrollo que nos permita entonces avanzar en términos de desarrollo económico. Sería ideal y justamente te iba a mencionar lo mismo, se nos vienen las votaciones próximamente en la carrera presidencial y además ocurre en paralelo con nuestra situación nacional que se descubre en Alemania también un lugar gigantesco con litio. ¿Dónde quedamos nosotros? Sí, bueno, seguimos siendo el número 1 a nivel global. Nuestro litio tiene una muy alta concentración, ¿ya? Lo que no ocurre en el resto de lugares, pero al mismo tiempo costos muy bajos. Entonces, ha sido una de las noticias importantes, pero sin embargo, hoy día todavía sigue siendo nuestro litio el de mejor calidad, ¿ya? O sea que no hay que Así es alarmarse. no hay que alarmarse tampoco con esta idea de como la sustitución, como que nos Claro. pueden sustituir. En los próximos años que nos quedan además reservas, no va a haber sustitución, lo que va a haber es agotamiento de las reservas y por tanto nuestro país puede constituirse como un nodo estratégico para el desarrollo del mundo. Perfecto.
Bueno, proyecciones con este tema, que me gustaría preguntarlo. ¿Qué tan viable es que nosotros nos casemos con Estados Unidos o con China? Mira, Respectivamente. sí, yo diría que es bien importante y de hecho, si uno analiza como la trayectoria de los distintos gobiernos, China ha avanzado muchísimo en establecer como los pisos en los gobiernos que uno podría situar como centro progresistas. Sin embargo, con los gobiernos de derecha ha podido concretar proyectos de forma más fácil. Es muy curioso porque es una nomenclatura que uno podría perfectamente pensar en cualquiera de las coaliciones. Sin embargo, también es relevante observar que, por tanto, con cualquier gobierno debiese avanzar, ¿ya? Ya. En la profundización de sus relaciones. Y un gobierno adulto, con esta capacidad de madurar los procesos de desarrollo tecnológico más allá de las condicionantes finalmente ideológicas que uno pueda observar en las distintas vertientes, necesariamente tendría que tomar la oportunidad. O sea, una oportunidad histórica. Si nosotros nos demoramos 10 años, ya perdiste el 50% de las reservas que tenías en el caso del cobre. Y si te demoras 15, perdiste el 50% de las reservas de litio. ¿Y con qué entonces vamos a negociar? Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora, concentrándonos en China particularmente, ¿qué tantas ganas realmente quieren actualmente ellos realmente de seguir relacionándose con nosotros? Mira, yo he encontrado que China a través de sus múltiples políticas ha ido fortaleciendo y generando una mayor profundidad en las relaciones que establece. Eso es muy importante. Yo llevo dedicada a las relaciones internacionales por lo menos unos 30 años, desde muy pequeña, y yo he podido observar cómo los distintos países van generando su estrategia. Y la estrategia más integral, más completa y más profunda la establece China con Chile. Y por tanto, eso es una ventaja comparativa que nosotros debemos saber aprovechar y aprovechar para el beneficio mutuo. Yo siempre lo digo, yo soy de la idea de que los negocios tienen que fortalecer a ambas partes porque así se mantienen a lo largo del tiempo. Y esa capacidad te permite entonces establecer relaciones que no son solo comerciales, que no son solo tecnológicas, sino que también son culturales, son de transferencia del conocimiento. O sea, en algunos de los viajes que he hecho a China, me ha tocado conocer espacios en donde desarrollan nuevas tecnologías, ¿ya? Y tienen tecnologías que permiten, por ejemplo, producir procesos de descontaminación del agua, de la tierra, de las napas subterráneas, del aire. Imagínense esa tecnología aplicada a nuestro país. Nosotros podríamos regenerar nuestros ecosistemas con solo la utilización de esa transferencia tecnológica. Entonces, obviamente esa mirada tiene que tener una mirada de país que permita entonces al siguiente gobierno tomar ese tipo de decisiones y entonces fortalecer además el desarrollo que no solo vive la capital, sino que vive en las regiones y que es tan necesario distribuir. Sobre todo para un país tan centralizado como lo es Sí. Chile, lamentablemente, que no debiese ser. De acá que nos guste, es una realidad, tristemente. Yo justo te iba a preguntar, como tu rol de educadora, ¿qué tan fundamental era nosotros como nación conocer eventualmente la cultura china? Yo lo encuentro personalmente, si puedo opinar, súper importante porque podríamos rescatar muchas cosas de ellos y que justamente el mirar hacia adelante. ¿Tú cómo lo implementas en tus clases, en tu conocimiento? Sí, bueno, me gustaría contar una imagen personal. Sí. Yo conozco, bueno, a China desde muy pequeña. En mi casa había muchos objetos relacionados con la cultura china. Entonces, por tanto, pude tener un acercamiento muy temprano a lo que significaban sus maneras de pensar en su realidad cotidiana, ¿ya? Esto entonces yo lo intento traspasar también en mis clases. Por ejemplo, cuando pequeña tenía mucha relación con la literatura china, ¿ya? Mi familia siempre se ha leído mucho. Disculpa, Entonces, ¿a quién le gusta de tu familia? a distintos miembros de mi familia, Ya, por el lado de mi mamá y del lado de mi papá, ya. entonces era una literatura bastante rica, pero además muy política, con mucha mirada filosófica sobre la realidad. Entonces, claro, ahí hubo una vertiente. La otra vertiente es el I Ching. El I Ching es uno de los oráculos más antiguos de China y que te permite entonces generar una trazabilidad, una trayectoria de los acontecimientos de forma muy, además, reflexiva, muy psicológica, muy profunda. Entonces,
ese tipo de cuestiones. Y luego está el lenguaje, el uso de la música, de la comida, que son parte como de las tradiciones culturales. Entonces, esa amplia gama de aspectos yo la intento incorporar ahí en mis clases, fundamentalmente empoderando a mis estudiantes. Yo creo que uno debe empoderar a la gente joven para que pueda construirse un mejor futuro con las herramientas que uno les entrega cotidianamente en sus clases, ¿ya? Y por tanto, en cada clase yo me propongo siempre abrirles una pequeña ventana de lo que yo observé en distintos lugares del mundo y en particular ahora que estoy desarrollando un trabajo muy profundo respecto de Asia y de China en la Universidad de Santiago. Muy por cierto, también hago esa trayectoria en donde ellos puedan observar distintos tipos de lugares, tecnologías que podrían utilizar, procesos, porque mucho tiene que ver con los procesos de modernización, con la generación de procesos de gestión que ellos han utilizado además ya hace muchísimos años y que son muy desconocidos en Occidente y en Chile. Y por tanto, eso permite generar no solo la modernización de las herramientas, sino que la modernización de las conciencias, de la forma de pensar, de la forma de construirse como profesional. Y eso, muy por cierto, tiene que tener también una relación con el honor. ¿Ya? El honor de un profesional es algo que yo siempre les digo a mis estudiantes que deben cuidar por sobre todo, porque ¿qué es lo que uno tiene? Su apellido y el honor. El honor de hacer un buen trabajo por los otros, el honor de ir desarrollándose, ir perfeccionando además lo que uno va desarrollando día a día. Si uno se queda con lo que realmente aprendió en un minuto y piensas que con eso ya es suficiente, en realidad no estás explorando tus potencialidades. Te encuentro fantástico en cómo empleas tus clases, en verdad, muy bonito, muy maravilloso, y también creo que es un poco complejo representar o tratar de dimensionar un mundo tan distinto como es China de Chile, considerando que están muy lejos en términos tecnológicos, sostenibles, sociales, culturales, políticos. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Si pudiese estudiar, sería mi profesora. Sí, los estudiantes me quieren mucho, Sí. en verdad, sí. Oye, Marcela, y cuéntame un poco, tu reciente viaje a China. Sí. ¿Dónde fuiste, cómo fue y a qué fuiste? Mira, he viajado a China en distintos momentos. El último viaje fue al calor de una misión que desarrollamos desde la Universidad de Santiago a raíz de una invitación que nos establece la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que nos visitó. Se reunió con el rector de la Universidad de Santiago, el doctor Rodrigo Vidal, y establecimos una serie de acuerdos de corto, mediano y largo plazo para poder desarrollar entre ambas instituciones. Hay que decirlo, la gente no lo tiene por qué saber. No. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma es la instancia más importante en términos de tomas de decisiones internas y externas en relación a la ejecución de las políticas públicas, porque siempre hay que decirlo, quien toma la decisión es el pueblo chino en sus distintos ámbitos cada vez que desarrollan las consultas, ¿verdad?, a principio de año. Entonces, en este sentido generamos lazos muy profundos de acuerdos que nos permitieran avanzar en la construcción de una institucionalidad sólida que pudiera acompañar además los distintos procesos que desarrollamos al interior de la universidad para fortalecer las relaciones bilaterales entre Chile y China. Perfecto. Mira, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Estuvimos casi 2 semanas. Pudimos visitar distintas universidades, ya, de hecho la Universidad de Santiago, imagínate, en sus más de 185 años de existencia, no tenía ningún acuerdo con China, siendo China nuestro principal socio comercial. Sin Yo embargo, justo te iba a preguntar, ¿qué lograron en esta oportunidad? ¿Qué acordaron? Sin embargo, en el viaje anterior que fui al calor de un curso que dicta la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y su centro internacional, conocí a la Universidad de Auditoría de Nanjing. Ya. Y establecimos con el rector la posibilidad de generar entonces un acuerdo con la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago obviamente consideró que era una instancia estratégica para nuestra vinculación institucional. Ellos piensan que son como la universidad más moderna que pueda existir en términos del desarrollo de la contabilidad, las finanzas públicas, pero al mismo tiempo el desarrollo de la economía y otras áreas. Entonces, eso nos permite poder establecer un vínculo muy estrecho con una universidad muy influyente en todo el aparato estatal chino. Y por tanto, se generó ahí un convenio de cooperación que tiene muchos ámbitos. Hay posibilidades para que los estudiantes puedan ir a cursar pregrado,
magíster, también instancias de verano. Estamos generando la posibilidad de construir un fondo que permita financiar estos procesos y muy por cierto también la instalación de algo que es no menor, y yo le diría a la audiencia, cuando usted piensa en China y vea todas esas imágenes tan modernas y bonitas, porque además es como todo muy armonioso y feliz, cuando vea esas imágenes piensa en estudiar chino. Es muy importante. Mientras antes lo aprenda, más rápido lo aprende y por tanto mejor lo puede utilizar. Eso es estratégico. Yo también se lo digo a mis estudiantes. Si China es nuestro principal socio comercial, tiene que aprender su lengua para poder generar buenos negocios, pero también para poder hacer esa transferencia de conocimiento y tecnología. Es así entonces como estamos estableciendo también una línea muy interesante con una universidad de Chengdu que está impartiendo ya clases en la Universidad de Santiago para nuestros estudiantes de forma gratuita. Para nuestros estudiantes tuvimos más de 600 estudiantes interesados en estudiar chino. Entonces, con la primera convocatoria que además se hizo al calor de las fiestas patrias, imagínate, se hace en marzo, o sea, No, estaría se llena, se súper llena. Entonces, es una instancia que nosotros queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque si uno analiza todos los convenios que podría desarrollar con otras universidades, en primer término, si quieres estudiar en un pregrado o en un magíster, es mejor que lo hagas en chino a que lo hagas en inglés, que es la otra posibilidad. Perfecto. Ahora, ¿tan claro más o menos los requisitos, los niveles de exigencia? ¿Qué tan accesible sería ganarse una beca para ir a estudiar allá? Mira, cada universidad tiene una serie de requisitos específicos, ¿ya? Y hay becas que son a nivel nacional y hay becas que son a nivel regional y otras que son becas que otorga la misma universidad, ¿ya? Perfecto. Por tanto, es un ecosistema de becas, imagínense. Yo tuviera 20 años, ya me hubiese postulado como a 5, porque creo que el conocimiento nos hace al alma más feliz y nos permite construirnos como mejores profesionales y estar en un trabajo en donde te puedas realizar. Entonces, y si puedes acceder al conocimiento chino, en realidad yo me he formado en Europa, en América Latina y en Asia, en China, y sé que el conocimiento asiático, chino en particular, es fundamental para el desarrollo del futuro. Entonces, lo que uno podría pensar ahí es que va a tener una oportunidad comparativa además con el resto de sus compañeros, porque si accedes a cualquiera de esas universidades, en el fondo vas a estar a la vanguardia de la revolución industrial que va a ocurrir en el mundo. Y por tanto, ellos van generando como procesos de modernización de sus mallas todos los años. Y lo hacen con las empresas, con las instituciones, con referentes internacionales, con expertos dedicados a la formación pedagógica. Y por tanto, eso permite a cada uno de los estudiantes chinos poder recibir el conocimiento de mayor calidad, pero al mismo tiempo más funcional a el desarrollo que está requiriendo el país y las empresas. Muy completo por demás. Muy completo. Voy a tener que interrumpirte brevemente porque Paola, un aplauso para Paola, por favor. Nos trajo la cortesía del restaurante Chuxiang, así que cuéntanos un poquito, Pao, qué es lo que nos traes acá. Ah, fantástico. Ah, mis favoritos. Super. Wow. A base de arroz. Mi fan. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Te pasaste un aplauso nuevamente para Paola, por favor. Marcela, si gustas algo, ningún problema, sírvete. Estamos en confianza. Acá es todo muy orgánico. Cambiando un poco, bueno, no están cambiando el foco, pero recientemente el ministro Wang Yi mencionó la visión de construir una comunidad de futuro compartida entre China y América Latina. ¿Qué debe hacer Chile para no quedarse atrás de esta relación? Mira, yo soy de la idea, y lo conversábamos de hecho con un amigo, de que es muy importante generar una política de alfombra roja. ¿Ya? Esto yo lo vengo planteando hace unos 2 o 3 años atrás, porque detecté que para poder instalar proyectos en cualquier país, desde cualquier lugar, tú necesitas cierto proceso de acompañamiento para que estos proyectos se realicen de forma rápida. ¿Ya? Chile necesita que sea rápido porque ya perdimos, digamos, en la carrera unos 4 o 5 años, entonces después de la pandemia, digamos que ahí hay un retraso muy importante. Sí. Entonces, requieres una política de alfombra roja. ¿Qué significa esto? Significa que haces un llamado en donde priorizas sectorialmente la relación, por ejemplo, con China, y puedes establecer entonces la idea de decirles, mire, en este sector requerimos este tipo de industria con este tipo de tecnología,
Y por tanto, si ustedes quieren venir a desarrollar inversiones en nuestro país, nosotros vamos a acompañar su proceso de instalación, de formalización legal, del cumplimiento de las normas adecuadamente, los requisitos financieros que puedan establecerse con las instituciones financieras locales para la instalación de la empresa, pero al mismo tiempo el terreno, la compra del terreno o la instalación, la importación de las maquinarias que sean necesarias. Si tú haces este juego de acompañamiento como si fuese un conserje que permita entonces establecer estas vinculaciones de forma adecuada, tú puedes tener proyectos en ejecución en un año. Y lo digo muy responsablemente, porque China ha desarrollado de espacios que están en el desierto grandes procesos de industria tremendamente modernas, por ejemplo, al calor de los autos eléctricos. Yo observé distintos proyectos en donde ellos establecen literalmente del desierto una tremenda instalación súper tecnológica que permite entonces desarrollar no solo al país, sino que a ese pueblo, porque además ellos tienen esa conciencia de distribución de sus recursos a nivel regional. Y por tanto, eso perfectamente podría instalarse en nuestro país. No requeriríamos 10 años, ni 5 años, ni 7 años, porque habría alguien a cargo de poder ayudar en esos procesos de formalización y de permisos necesarios. Eso es distinto a que llega una empresa y casi con una antorcha, una lamparita, va viendo, digamos, qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los siguientes pasos, comprar un terreno. Entonces, obviamente eso permite ganar a ambas partes, no solo a nosotros en términos de generar un valor agregado en nuestra producción, sino que a China también en términos de deslocalizar su producción y por tanto fortalecer su posicionamiento en nuestra región. Marcela, y es una solución muy práctica, pero muy práctica. Posibilidades de que realmente ocurra. Muy yo siento que, inmediata, además. Sí, yo siento que es un poco impertinente preguntarlo, sobre todo considerando que próximamente se vienen elecciones. Pero aún así, próximamente se vienen elecciones. ¿Puede ocurrir esto o no? ¿Hay interés de algún sector en realizarlo de esta manera o no? Mira, yo quisiera, sinceramente, que nuestra élite económica pudiera observar que esto es fundamental. Es fundamental por muchas razones. Si uno se pone en el lugar de los grandes empresarios, uno puede observar que sus empresas están, ¿cómo decirlo?, añejas. No tienen tecnología, no tienen procesos de modernización, no tienen capital humano que permita generar ese tipo de operaciones. Entonces, obviamente, incluso desde la élite económica de nuestro país, requieren entrar en este proceso de modernización. Ahora, si uno lo ve en el nivel de las pymes o de la pequeña, mediana empresa, evidentemente no podemos seguirles ofreciendo la supervivencia o la sobrevivencia en base a lo poco que van ganando. Obviamente, que tengan la posibilidad de acceder a un mercado como el chino permitiría no solo generar rentas estables, sino que altas. Pero empresarialmente está la libertad empresarialmente sería ideal que nuestra élite se diera cuenta que podría fortalecer al sector privado y qué decir del sector público. El sector público debiera tener además una posición fundamental en la generación de la explotación de nuestros bienes naturales estratégicos como el litio y el cobre. Y esto puede perfectamente establecer una alianza de industrialización con ganancias compartidas que permita entonces generar este beneficio conjunto. Entonces, si no lo hacen ahora y lo hacemos en 5 años, por ejemplo, la élite ya va a saber que perdió otros 5 años, pero ya va a ser plenamente consciente. Porque estuve en Lima hace poco, hace unos días atrás. ¿Vienes llegando? Sí, vengo llegando. Yo conozco Lima desde sus 30 años, por ahí. Y esa Lima, que yo vi, no sé, hace unos 10 años, literalmente, no tiene nada que ver con la Lima de ahora. Y uno puede observar cómo ellos han instalado toda clase de infraestructura. No es solo el puerto de Chancay. Es una llegada de inversiones chinas muy importante en distintos sectores. ¿Tú crees que la élite económica y política a la larga no se va a dar cuenta de esto? Mientras tanto, ¿qué beneficio hemos recibido en términos reales de Estados Unidos? ¿Hemos tenido siquiera acceso a una industria? No. ¿Hemos tenido acceso a nuestra soberanía nacional? ¿Garantización de soberanía nacional? No. ¿El desarrollo cultural, económico de la gente? No. Entonces, si nuestro principal socio comercial, porque además
nos compran más de un 51% del cobre y un 37% de nuestras exportaciones. Si China es nuestro principal socio comercial, entonces ahí podemos establecer todo un aparato que permita un ecosistema, un sistema complejo que permita entonces interrelacionar, por ejemplo, los procesos que desarrollamos al interior de las universidades con los procesos de modernización que requiere nuestro país. Y perfectamente esa es la perspectiva que estamos desarrollando. ¿La estás implementando justamente en tus clases? ¿Qué le dirías a los jóvenes que están próximos a titularse? Miren, yo les diría, aprovechen la oportunidad del tiempo, ¿ya? El tiempo para los chinos es circular, sin embargo, cada día, cada segundo es algo que uno debe aprovechar para ir mejorando continuamente. Si usted mejora continuamente, en verdad lo que aprovecha es su vida. Su vida es finita y por tanto tome decisiones adecuadas cuando debe hacerlo. Y mi consejo es relaciónese con China, con su cultura, con su idioma, con la manera en que ejercen sus relaciones comerciales, políticas, económicas, para de esta forma también poder recibir parte de todo ese desarrollo que ellos están dispuestos además a entregarnos y que le beneficiaría tanto a su vida, no solo en términos personales, sino que también familiares y muy, por cierto, nacionales. Yo soy de la idea de que esto está hecho de arroz. Yo soy de la idea de que cada grano de arroz, cada uno de nosotros puede contribuir a un mejor futuro para nuestro país, pero cada uno de nosotros también tiene que hacer lo que le corresponde. Así que vaya a estudiar a China, infórmese. Hay un montón de becas que puede aprovechar, incluso de mantención, de pasajes, de estadía y muy por cierto de aranceles de cada una de las universidades. Estudie chino oportunamente para que todo ese proceso sea más fácil. Marcela, muchísimas gracias por haber venido a Ni Hao Chile y aprovecho de despedirme de ustedes, que nos vemos en un próximo capítulo, no sin antes probar estas exquisiteces, así que por favor adelante, puede gustar lo que usted quiera, así que vamos a probar. Yo no lo había probado jamás. Este restaurante a mí me gusta mucho. Nosotros lo visitamos cuando hicimos parte de los organizadores del Congreso de Sinología que ocurrió hace unos meses atrás. Entre 3 universidades, entre ellas la Universidad de Santiago, nos tocó en la facultad ser anfitriones, y vinimos a este restaurante a celebrar nuestra última noche juntos. También fue un evento súper exitoso y ahí conocí la excelente comida de este lugar. Increíble, así que están todos cordialmente invitados para venir a deleitarse con las exquisiteces del Chuxiang. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Adelante, por favor. Gracias.